Audífono. Bienvenidos de nuevo, familia hermosa, Chava Chalón, a todos los que estamos en las redes sociales. Creo que somos todos. Bueno, que el Señor dirija. Ok. Quítate esto. Vamos a verificar el audio. Póntelo. Segundo. Ok. Ahora sí se escucha. ¿Se escucha? En este momento se escucha. Ok. Dale, póngale. ¿Aló, me escuchan ahora? Un segundo. Aló, ¿ahora sí escuchan? Bájate esto. ¿Se escucha? Dale, sigue con la grabación ahí. Ok. Parashá Metzorá se encuentra en Levítico, capítulos 14 y capítulos 15. No te escuchan, papi. Ok. Yo voy a compartir la pantalla por Facebook un segundito. Ok. Resueltos ya los detalles técnicos de audio, ahora sí compartimos la parashá. Se encuentra en Baikra, capítulos 14 y 15. La parashá se llama Metzorá. Metzorá significa el leproso. Y desde el punto de vista del significado letra por letra de esa palabra, tenemos la letra Hei, que significa he aquí, la letra Men, que significa el caos, la letra Tzade, que significa el fuerte deseo, la letra Resh, que significa cabeza, y la letra Ain, que tiene que ver con la vista, el entendimiento. De ahí podríamos generar la siguiente frase que nos ayude a comprender el propósito de esta palabra Metzorá, el leproso. Sería: he aquí el caos que genera un fuerte deseo de que nuestra cabeza adquiera entendimiento y una visión. Imagínense una persona leprosa, cómo se sentiría y cuántas preguntas no se podría estar haciendo del por qué le pueda estar sucediendo eso, que por supuesto era algo terrible, no solamente por las implicaciones de lo que sucedía en su cuerpo, en su piel, sino por las consecuencias de ser apartado de su propio pueblo, de su propia familia. Al igual que en la pandemia que tenemos hoy en día, el tratamiento preventivo es el distanciamiento social, y el tratamiento correctivo es que si una persona está enferma, bueno, tiene que ir solo y la familia no lo puede acompañar y tiene que estar en el hospital o en sitios especiales, alejados de toda la sociedad. Pero por el significado de esta palabra, nosotros tenemos que entender que si Dios permite que sucedan algunas cosas en nuestras vidas, que sucedan situaciones de caos en nuestras vidas, es para poder despertar ese deseo de que busquemos en Él la respuesta a todas nuestras necesidades. En este estudio vamos a ver varios puntos. Uno, las causas y consecuencias de la Srat, que es la lepra, que no es la lepra que conocemos normalmente como la enfermedad de Hansen, sino una lepra que era una afección en la piel
y que hoy en día no existe esa enfermedad físicamente, pero sigue existiendo las causas y las consecuencias de la lepra espiritual. Vamos a ver también la Torá del Metzorá, o sea, la ley que tiene que ver con el tratamiento del leproso. Vamos a ver la relación que tiene Yeshua con la lepra desde el Nuevo Testamento y los elementos y el procedimiento para purificarnos y liberarnos de esa lepra. Comenzamos entonces con las causas de la lepra. Yo les mandé algunos versículos para que ustedes fueran leyendo y fueran teniendo una idea de lo que eran las causas de la lepra. Podemos colocar como primer aspecto: dudar y contradecir la palabra de Hashem es causa de lepra. Y eso lo podemos ver en la lectura donde Dios le hace el llamado a Moshe para liberar al pueblo de Israel. Le dice cuál es el propósito, que él va a estar apoyándolo y que va a darle gracia para que logre todo el cometido. Y Moshe por un momento dudó y le dijo, bueno, y si no me creen, pero ya el Señor le había dicho que sí le iban a creer, ¿no? Entonces, a raíz de esto, de esta duda de Moshe, el Señor le dijo que metiera su mano en el pecho, que la sacara y salió leprosa. Y después que la volviera a meter y la volviera a sacar y salió la mano ya limpia, ¿no? Y que a través de esa señal, junto con otras señales, como la de la vara que se convierte en serpiente y la del río que se convierte en sangre, él iba a poder convencer a las personas que pudieran dudar de que esa era la palabra de Hashem directamente. Entonces, primera causa, dudar y contradecir la palabra de Hashem. Después vemos en una historia que se encuentra en Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21, la historia del rey Usías, que quiso ir al tabernáculo a quemar incienso en el lugar santo, cuando esa era una función que únicamente le correspondía a los sacerdotes, a los levitas, y eso estaba vetado hasta para el rey. Sin embargo, el rey Usías se mantuvo soberbio, orgulloso, y insistió en hacer eso, provocando que le viniera una lepra de manera inmediata, y vivió hasta el fin de sus días con esa lepra, por ser tan orgulloso y sentirse tan poderoso en su posición de rey. La tercera causa es la lashon hara, es decir, la mala lengua. Miriam, la hermana de Moshe, junto con Aarón, quisieron hablaron mal de su hermano Moshe, criticándolo porque él se había casado con una mujer que no era del pueblo de Israel, porque cuando él salió de Egipto se casó con una madianita, una cusita. Y de esta manera, pues, poniendo en entredicho la autoridad que Dios le había dado a Moshe, y tratando de ellos de ocupar esa posición. Eso trajo como consecuencia que de inmediato en la vida de Miriam vino una lepra, tuvo que ser apartada del campamento durante 7 días y cumplir con todos los procedimientos para ser liberada, ser purificada. Luego pudo regresar al campamento y el pueblo de Israel continuó camino. También nos dice en el libro de Jacobo que cuán gran bosque prende un pequeño fuego, hablando de la lengua, ¿no? Y también el libro de Proverbios nos habla mucho sobre que la blanda respuesta aplaca la ira, pero cuando uno habla con palabras duras, ásperas, entonces se enciende la contienda. Entonces, la mala lengua verdaderamente es un motivo de lepra espiritual y de distanciamiento, porque la persona que habla mal de todo el mundo indudablemente genera conflictos, contiendas y separación entre las personas, familias, amigos, en todos los sentidos. Y también genera distanciamiento hacia la persona que habla mal, porque cuando una persona es chismosa y todo el tiempo le busca el defecto a las demás personas y la crítica es su constante,
pues nadie quiere estar con una persona así. Entonces vemos que la lepra causa distanciamiento. Y ahí había otra historia que no se las pasé, que era una historia de traición y venganza de Joab, un jefe del ejército de David, que por querer tomar una venganza personal mató a un general del ejército del rey Saúl, que había hecho un trato con David, el rey, de apoyarlo para que fuera el rey de Israel, tal como Dios lo había determinado a través del profeta Samuel. Entonces, él hizo un trato con David, y cuando estaba regresándose, Joab le tendió una emboscada y lo mató, y tomó venganza de la muerte de un hermano de Joab. Esto dejó muy mal parado al rey David, y el rey David pues maldijo la vida de Joab, y inmediatamente le vino una lepra, y esa lepra no solamente fue sobre él, sino sobre su casa y sobre su descendiente. Entonces, de esta manera vemos 4 puntos que generan la lepra: dudar y contradecir la palabra de Hashem, la soberbia y el orgullo, la mala lengua, la traición y la venganza. No son pecados cualquiera comunes, son pecados muy graves que tienen gravísimas consecuencias, como lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 5, versículos del 1 al 3, habla de las consecuencias de la lepra. ¿Cuáles son? Ser expulsados del campamento de Israel. ¿Por qué? Para que no contaminen su campamento donde habita la presencia de Hashem. Porque si el leproso se queda en el campamento, contamina el campamento, y esa presencia de Hashem, que es alérgica a todo lo que se llame pecado o falta de santidad, pues no iba a estar en el pueblo de Israel, y todos iban a ser, iban a sufrir las consecuencias de esa lepra. Igual que el tema del coronavirus, pues. Si la persona no se aísla, pues se expande como la pólvora ese virus, y todo el pueblo resulta perjudicado. Como segundo punto, entonces, cuando Dios nos entregó su Torá, Él entregó un procedimiento para que seamos purificados y liberados de la lepra, porque la idea es que el leproso no permanezca para siempre apartado del campamento de Israel, sino que pueda ser reinsertado, pero reinsertado de una manera adecuada, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que el espíritu de la Torá es el espíritu de la libertad. Y más adelante voy a hablar un poquito más al respecto, porque pareciera contradictorio, porque en el Nuevo Testamento se nos habla de que la Torá es el ministerio de la condenación, pero más adelante vamos a hablar sobre eso. Quiero que entendamos como un principio que el Señor hace disposiciones para que nosotros seamos liberados y purificados y reinsertados. Dice así, que es donde comienza la parashá, Vaikra, capítulo 14, versículos 1 al 2, habló Hashem a Moshe diciendo: esta será la Torá del Metzorá, en el día de su purificación será traído al Cohen. Y el día es una referencia, es una señal de Yeshua HaMashiach, que es la luz del día. Los versículos 3 y 4 dice: y el sacerdote saldrá fuera del campamento, el sacerdote lo examinará, y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, hilo, escarlata e hisopo, para el que ha de ser purificado. Entonces, es el sacerdote el que determina si existe una impureza de lepra o no. No es un médico, por lo tanto es una enfermedad que tiene un origen espiritual, y ahí nos está diciendo cuáles son los elementos que se necesitan para después unirlo con el procedimiento y limpiar al leproso, que son las aves, la madera, el hilo escarlata, el hisopo. Siguiente versículo dice: después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo,
Y los mojará junto con la vecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará el ave viva en el campo abierto. Y después continúan una cantidad de procedimientos que continúan. Y le comentaba yo a mis hijos y a todos aquí en la casa que son procedimientos muy detallados y se ve medio complicado, pero pongámonos a ver hoy en día todos los procedimientos que nosotros tenemos para cuidarnos del coronavirus, tanto a la hora de salir de la casa como a la hora de entrar a la casa, a la hora de hacer unas compras de alimentos, todos los pasos que debemos seguir, las técnicas que debemos tener para ponernos una mascarilla, para ponernos los guantes, para quitárnoslos, para entrar a la casa, bueno, todo con la idea de que no nos contaminemos. Pues mucho más desde el punto de vista espiritual, pues hay una cantidad de procedimientos que Dios determinó para nuestra pureza espiritual. Entonces, vamos a hablar ahora de la experiencia de Yeshua mientras estuvo caminando en este mundo, con todo lo que tiene que ver con la lepra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 22 en adelante, habla de que él había ido creo que estaba en Galilea, de donde él se había criado, y había hecho una lectura de la Haftará en la sinagoga un día de Shabbat, y les dijo, habiendo leído el libro de Isaías, que esa profecía se había cumplido en ese momento. Y entonces aquí comienza la lectura y dice así: y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces ahí vino la duda, así como Moshe dudó, aquí vino la duda de las personas que estaban escuchándolo y que se habían maravillado cuando se hicieron esa pregunta: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo una gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y continúa diciendo: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle, pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Imagínense de que toda esta gente se llenó de una lepra espiritual, porque tenían varios elementos. 1, la duda. 2, los deseos de venganza. Y 3, la traición, porque ¿contra quién se querían vengar? Contra Dios mismo hecho hombre, contra el Mesías de Israel, contra el dador de la Torá. ¿Por qué? Porque les dijo que como ellos dudaban, él no los iba a complacer, porque Dios no se complace en la persona que es duditativa, que se deja llevar por cualquier corriente. Eso no trae bendición, no es agradable para Dios. Y entonces le pone 2 ejemplos de 2 personas que recibieron respuesta de Dios, pero que vivían fuera de Israel, como les estoy mostrando ahí en el mapa. Las personas que se hacen referencia en Sidón y Siria, que son ciudades de gentiles fuera de Israel, al norte de Israel, en Siria, y en la actual, lo que conocemos, la actual Siria, o en Beirut, que es donde está el Líbano. Ahora, también hay una historia donde Yeshua, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, nos ordena que vayamos a predicar sobre el reino de los cielos que se ha acercado, con el objetivo de que sanemos a los enfermos, resucitemos a los muertos, limpiemos a los leprosos y expulsemos a los demonios.
porque de gracia los apóstoles, los discípulos, habían recibido esta sanación, esta liberación de parte de Yeshua, y de la misma manera nosotros tendríamos que compartirlo con otras personas. Y este es un llamado que está vigente hasta el día de hoy para cada uno de nosotros, que debemos ir a sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y expulsar demonios. Y no se refiere necesariamente a resucitar a un muerto corporalmente, sino que cuando nosotros predicamos el Evangelio de la reconciliación y las personas van a los pies del Señor porque Él abre su corazón, entonces esa persona pasó de muerte a vida. Sanar a los enfermos, bueno, puede haber una sanidad física, pero más que la sanidad física es la sanidad del alma. La reprogramación de nuestra mente, de nuestras emociones, en función al poder de Dios y su palabra, obrando en las personas. Limpiar leprosos es limpiar, digamos que presentarles el único procedimiento a través del cual Dios puede limpiar a un leproso y expulsar a los demonios, las influencias de Satanás en este mundo que está lleno, pues, que está controlado por él. También en el Evangelio de Mateo se habla de una historia muy interesante donde Yeshua sanó a un leproso. Capítulo 8 dice así: cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Yeshua la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Y ahí nosotros tenemos que entender que el Señor realmente no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos seamos limpios, ¿no? Y es importante que nosotros, pues, cuando le pidamos, sea de la manera adecuada para que Él, pues, nos limpie realmente. Inmediatamente Yeshua le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para que les sirva de testimonio. ¿A quién? A ellos. ¿Quiénes son ellos? A los sacerdotes. ¿Por qué? Porque fíjense, así como Hashem le dio una señal a Moshe de la lepra en su mano, como era convertida en una mano leprosa y después era sanada, limpiada, para que supieran que Moshe era el libertador que había mandado Dios a sacar al pueblo de Israel de Egipto. De la misma manera, cuando Yeshua le dice a esta persona que ha sido sanada de la lepra que vaya para hacer testimonio a los sacerdotes, ¿testimonio de qué? De que el Mesías había llegado, porque el Mesías es el único que puede curarnos de la lepra. Entonces, cumplir la Torá para nosotros, los seguidores de Yeshua, es un testimonio para que otras personas crean. ¿Por qué? Porque cualquier mandamiento que nosotros en el Espíritu obedezcamos, a quien estamos revelando es a Mashiach, a Yeshua, a quien estamos honrando y glorificando, exaltando, es a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y cuando hacemos lo contrario, de que no andamos en la carne y no cumplimos lo que Él nos ha dejado escrito y no activamos el poder de Él dentro de nuestro corazón, entonces quien queda mal es nuestro Mesías, quien queda mal es Yeshua, y estamos deshonrándolo y pisoteándolo. Entonces, qué importante es que nosotros cumplamos con las instrucciones, así como Yeshua le dijo que fuera donde los sacerdotes a cumplirlas, para que el nombre del Señor sea exaltado. Ahora vamos a ver una visión que hay dentro de lo que se llama la tradición oral del pueblo judío, y que es muy interesante, porque de alguna manera ellos tienen una noción de lo que representa el Mesías del pueblo de Israel, aunque no lo hayan identificado la mayoría de ellos como Yeshua HaMashiach. Dice así:
En términos sencillos, el leproso es una persona enferma con una impureza de una lepra específica. Por eso es de sumo asombro que cuando la Guemará, que es parte de la Torá oral, pregunta sobre Mashiach, ¿cuál es su nombre?, responde: el leproso. La razón que da la Guemará es que sobre el Mashiach está escrito en Isaías 53:4: nuestra enfermedad cargó y nuestro dolor soportó. Sin embargo, aunque el Mashiach soporta enfermedad y sufrimiento, ¿qué obliga a calificarlo específicamente como un leproso? Y después continúa haciendo referencia también al templo sagrado. Dice así: también el sagrado templo es identificado como leproso, porque dice: y el leproso que posea la afección. Dice el Midrash: y el leproso, este es el sagrado templo. Ahora, la esencia del templo sagrado es de ser leproso. ¿Por qué? Porque en el templo es donde todo el pueblo de Israel iba a depositar sus pecados cuando se llevaban los sacrificios y se oraba encima de los animales inocentes para poder transferir todos nuestros pecados, y luego entonces esos animalitos inocentes eran sacrificados. Fíjense, el Cohen, que es el sacerdote, es el que determina según el procedimiento y decreta que la persona está impura. Por lo tanto, como les había dicho antes, esta no es una enfermedad natural, es una lepra espiritual de origen. Es la manifestación de una ley superior y de la santidad de Elohim. Yo ahora les voy a explicar cómo es eso. Miren, en la medida que hay más luz en un lugar, pues más se nota cualquier imperfección, cualquier desorden, cualquier defecto. En la medida en que somos expuestos a la luz de Dios, a la santidad de Dios, a su propia palabra, entonces la lepra espiritual que todo ser humano tiene, pues se hace cada vez más evidente. Por lo tanto, cuando observamos una lepra espiritual, es porque de alguna manera se ha acercado la santidad a nuestras vidas. Miren, y esto es lo que yo me refería un poco antes, ¿no? Como en 2 Corintios 3:9 dice: porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. ¿Y cuál es el ministerio de condenación? La letra, la Torá, que vino 430 años después que nuestro Señor le dio las promesas a nuestro patriarca Abraham, donde se selló con la señal de la circuncisión, y esta promesa era la salvación por gracia y no por obras, la justificación por gracia. Luego vino la Torá, pero la Torá no podía salvarnos, sino que era el ministerio de la condenación, porque la Torá representa la santidad de Dios acercándose al pueblo de Israel, acercándose a las naciones, para que cuando nos veamos en ese espejo veamos nuestra lepra. Entonces esa misma Torá nos revela al Mashiach y nos revela cuáles son los pasos y el procedimiento para que ese Mashiach nos limpie, nos purifique y entre a vivir en nuestro corazón. En Romanos 7:12 dice: así que la Torá, la ley, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, porque revela
todos nuestros defectos. Y en 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, cuando Dios nos entrega la Torá de la condenación, su propósito, la esencia de esa Torá que nos condena, no es destruirnos, es guiarnos al Mesías. La Torá escrita resalta nuestra lepra. La Torá viva carga en ella nuestra lepra. En Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a Mashiach, a fin de que seamos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Elohim nos quiere hacer a nosotros santos y luego fortalecernos en nuestra santidad con el poder de su Ruach HaKodesh. Este es el motivo por el cual el Mashiach y el Sagrado Templo se llaman leprosos, para expresar la intensidad de la santidad que posee, una fortaleza adicional, una revelación que supera todas las medidas y las limitaciones. Ese nivel de santidad habrá de revelarse a través de ¿quién? De Mashiach Tzidkeinu, el Mesías, nuestra justicia. ¿Y morará dónde? En el tercer templo sagrado, que ya está de pie porque Yeshua es ese templo que resucitó. Puesto que en la época de la redención no habrá impedimentos ni limitaciones, y la santidad superna se revelará abajo, tal cual ella es en su raíz espiritual superior. En Efesios 4:3 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Por eso que el Señor retarda su venida, porque Él nos está preparando, capacitando, para que cuando Él venga en toda su gloria, todos nosotros estemos, digamos que, preparados para que esa santidad no nos destruya, sino que nos termine de purificar. La lepra externa de Mashiach es del pueblo de Israel, porque Él cargó sobre Él todos nuestros pecados. Dice así en la Torá oral: el atributo de la ley en su raíz mística no tiene como objetivo castigar o impedir el flujo de bondad, sino todo lo contrario, se llama Geburá o fortaleza, porque implica un fortalecimiento del flujo solo cuando el receptor aquí abajo no está en condiciones de recibir y contener un flujo de tal magnitud. Se genera como consecuencia una situación de ley, límite y contracción. Y eso pasa cuando nosotros estamos leyendo la Torá y nos vemos reflejados en cada una de esas historias y sentimos que el Señor nos está hablando directamente a nuestro corazón y vemos nuestra condición pecaminosa. Entonces sentimos un dolor profundo en nuestro corazón, nos arrepentimos y clamamos al Señor con humildad, y el Señor viene y nos limpia. Ese es también el significado de la lepra. Zarat, en su primera fuente celestial, se trata de un fortalecimiento de la santidad. De ello descienden los decretos duros, como están aún en la dimensión de la santidad, y de esos decretos rígidos se desencadena luego más abajo la lepra impura. Entonces buscamos con un deseo profundo al Señor con todo nuestro corazón para que Él nos dé el entendimiento, para que Él nos dé nos dé sabiduría para poder cambiar esa condición. Es por ello que la enfermedad propiamente dicha no impurifica. Debe ser traída frente al Cohen, al sacerdote, y su dictamen de que se trata de una afección leprosa es la que establece la impureza, que la impureza se pose sobre el leproso. Vamos a adelantar un poquito más rápido, porque yo creo que ya entendimos ese concepto de que Mashiach es el leproso, que el templo es el leproso porque carga con todas nuestras impurezas. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos que se usan
dentro de esa Torá del leproso para la purificación y liberación del leproso. Volviendo a leer el versículo 3 y 4, dice así: y el sacerdote saldrá fuera del campamento, el sacerdote lo examinará, y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, hilo escarlata e hisopo, para el que ha de ser purificado. Esas aves, es una que es muerta, la otra es bañada dentro de la sangre de la muerta y es liberada. Y se parece mucho al rito de Yom Kippur, donde hay dos animales que uno se mata y el otro se manda a Azazel, al desierto, ¿no? Fíjense, en Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El Señor utiliza todos estos elementos que Él ha creado para revelarse a nuestras vidas, como a su persona y a su plan de salvación. Por eso vamos a ver un poquito qué se refiere esto con la madera de cedro, el hilo escarlata, el hisopo, todos esos elementos, ¿no? Esa es una foto del árbol de cedro, ¿no? Y el árbol de cedro es un árbol que tiene un crecimiento lento, pero tiene una vida muy longeva. Puede vivir más de 2000 años. También el cedro es la especie de árbol que es más citada en la Torá, en la Biblia, y su madera tiene varias características bien particulares, como por ejemplo ahuyentar a los gusanos y a los insectos. Otra característica muy interesante del cedro es que crece altísimo, puede crecer hasta 40 metros de altura, se podrán imaginar, ¿no? Y otra cosa, esto es un dato para los científicos que están buscando la cura del coronavirus. Normalmente siempre se le ha adjudicado al cedro propiedades antisépticas, sobre todo con todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias, las gripes, la faringitis, la bronquitis. Quizás dentro del cedro se encuentre parte de la solución para lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Este es el hisopo, y con el hisopo, con las ramas de hisopo, es normalmente con lo en el cordero de la sangre del cordero de Pesach, con la que se mojó la sangre y se colocó en los dinteles de las puertas nuestras, y también en todos los ritos del templo se usaba el hisopo para poder mojarlo en sangre y hacer una aspersión de la sangre sobre las personas o sobre el santuario. Ese es el hisopo. Y para que tengamos una idea cómo se relaciona el hisopo con Yeshua HaMashiach, cuando él estaba a punto de morir, dice en el Evangelio de Juan capítulo 19, 28 al 30, después de esto, sabiendo Yeshua que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vajilla llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Entonces el hisopo está relacionado con la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y ese mismo hisopo que se le acercó a Yeshua justo para morir, es el que se utiliza para la purificación de el leproso. En el Salmo 51:7 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, quita mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Entonces vemos
que el hisopo representa ese proceso de purificación. Y el hisopo es un arbusto pequeño que crece como de 60 centímetros y representa la humildad. Y el cedro, con esos 40 metros de altura, esa majestuosidad, en cierta forma, representa también el orgullo y la soberbia del ser humano. En el Salmo 22:6, pasando al siguiente elemento que habla del hilo carmesí, dice así: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos sabemos, porque lo hemos estudiado muchas veces, que el Salmo 22 es un salmo profético del Mesías y específicamente en los momentos finales de su muerte. Léanlo y podrán verificar la cantidad de profecías que se cumplen en la muerte de Yeshua con este salmo. Y Yeshua mismo se está autocalificando como un gusano, un oprobio, un desprecio de todos los hombres. Esa palabra gusano es la palabra toplaat, ¿no? Y es la misma palabra que aparece en el procedimiento de la limpieza del leproso cuando se habla de un hilo carmesí. Y está relacionado con un gusano de la vida real, que de la familia de los Coccus y Lysis. Y les voy a mostrar. Dice así: el nombre de este gusano Tolá es Coccus y Lysis y se puede encontrar en la tierra de Israel. El gusano escarlata es un insecto con un comportamiento biológico interesante. Cuando la hembra es fecundada, se dirige a un tronco y adhiere firmemente su cuerpo en el madero donde pone los huevos y comienza a secretar una sustancia púrpura, carmesí o escarlata. Estas tres palabras se utilizan para denominar el pigmento extraído de la desecación de este gusano, muy usado en la antigüedad para teñir telas de color rojo. Esta tintura, muy cara por su escasez y dificultad de extracción, era usada para confeccionar la ropa y ornamentos de nobles, reyes y sacerdotes. Y el día de hoy todavía quedan algunas empresas pues, que cultivan este insecto, este gusano, y les voy a mostrar algunas imágenes que extraje de YouTube para que ya no solamente se lo imaginen, sino que lo vean directo en persona. Voy a adelantar algunas de las imágenes para que ustedes vean. De este gusano se extrae un tinte que se coloca en muchos alimentos como colorante, ¿no? Y en la actualidad normalmente se cría no en la madera de los árboles, sino en los cactus. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Estoy tratando de adelantarlo. Vamos a adelantarlo por aquí. ¿No lo puedo adelantar yo por aquí? Sí. Que cuando lo adelanto se va. Un poco más adelante, ¿no? Pero entonces dile quién. Ok. En la imagen que Marley les está mostrando están los insectos y vieron como al estriparlo sale esa sustancia. De esa sustancia, después que recogen los insectos, los secan y los muelen. Ponlo un poco más adelante, mi amor. Más adelante. Ahí los están recogiendo. Más adelante. Luego los secan. Fíjense que se ven blancos. Colócalo más adelante, mi amor. Ahí los están secando, más adelante. Más. Ahí los están moliendo y de ahí sacan la sustancia colorante que tiene múltiples usos en el área alimenticia, en el área de teñir telas.
Ok, creo que es suficiente. Ok, vamos a seguir. Siguiente lámina. Ponte ahí y dale ahí. Ok. Al secretar este fluido que baña literalmente a sus crías, permite que éstas vivan, pero el gusano muere en ese proceso. El gusano muere manando su savia vital roja para dar vida a sus hijos. Y qué hermoso como el Señor, a través de su creación, Él mismo nos está predicando, porque para nosotros es incomprensible un amor tan grande. Y es difícil poder entender todas las cosas. Y entonces Él usa estos elementos que nos ayudan a conectarnos con eso que Él hizo, ¿no? Entonces, dice así: la hembra de este gusano, a la hora de dar a luz a sus hijos, sube a un árbol y allí muere. Ella sabe que va a morir, sin embargo sube al árbol para dar vida a los suyos. Yeshua HaMashiach subió al madero y nos dio vida a través de su muerte. ¿Y cómo se le da vida a esos gusanos de ese insecto? Pues cuando muere el insecto, los gusanos se alimentan de la carne del insecto y se alimentan de la sangre del insecto. Y esos gusanos que nacen blanquitos como la nieve, pues de alguna manera representa a cada uno de los hijos de Dios. Y esa carne es la carne de Pesaj, del Cordero de Pesaj, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y esa sangre es la sangre que Él derramó. En el libro de Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 7, dice algo muy hermoso también y muy representativo con lo que acabamos de leer. Dice así: uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y en el Evangelio de Juan dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Y ya finalizando, en el libro de Isaías 1:18 dice: venid ahora y razonemos, dice Hashem, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Por eso esos gusanitos que se comen la sangre y la carne de su propia mamá, nacen, son blanquitos como la nieve. El cedro representa el orgullo, el hisopo representa la humildad. La lepra se cura con el hisopo dentro del procedimiento, porque el orgullo se cura con la humildad. Al orgulloso lo cura el humilde. El corazón del hombre es curado ¿por quién? Por Yeshua, porque el corazón del hombre es orgulloso. Yeshua HaMashiach es el leproso que absorbió todas nuestras impurezas. Yeshua HaMashiach es el gusano que dio su vida por nosotros. Y la Torá del leproso es la Torá de la libertad, porque es la que nos guía a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, y espero que este mensaje haya sido edificante para la vida de todos nosotros. Amén. Seguimos conectados por